Vamos al capítulo 3, del versículo 18 al 25, del 18 al 20, versículos 18 al 25 del capítulo 3. Ahí Pablo toca el asunto sobre la familia del nuevo creyente, o sea, cómo es que Dios da instrucciones para vivir en familia los que somos hijos de Dios. Se puede dar el caso, obviamente, de que algunos aquí, la esposa o el esposo no sea cristiano, pero bueno, está bien que lo sepan para cuando se conviertan, ¿ok? Entonces vamos a leer aquí cómo Pablo toca esto acerca de la familia. Dice en el versículo 18, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dice el 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjate, la primera instrucción es para la mujer. ¿Por qué? ¿Quién fue engañada? La mujer tiene esa debilidad, es más fácil. Le habla de sujeción. ¿Por qué le habla de sujeción? Y al hombre le habla de amar. Porque el problema de Eva fue que no se sujetó. O sea, se salió empezó a hablar allí con la serpiente y no le dijo a Adán. O sea, no lo reconoció como la cabeza del hogar. Y hizo su rollo y empezó a dialogar con la serpiente. Y dice Pablo que la mujer fue la que fue seducida. El hombre pecó deliberadamente porque ella le ofreció. Y él pecó deliberadamente y la mujer no, a la mujer la engañaron. Y porque esa es una debilidad que tiene la mujer, ¿sí? Cuando una mujer está bajo sujeción, funciona de maravilla. Así la diseñó Dios. Ese es el diseño de Dios, no porque sea menos la mujer, así lo diseñó Dios. Y esto pues, no les gusta a las mujeres, y menos a las de hoy, ¿verdad? Pero aquí está hablando de las mujeres cristianas, ¿sí? Entonces fíjate cómo dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. O sea, significa conforme a Dios ha hecho el diseño. Eso es lo conveniente para la mujer, está más protegida. Si hay alguna mujer aquí casada, no haga ningún negocio, no compre nada, no se involucre con alguien así en algún negocio si no le platica al marido. Platícale siempre. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y qué cuando, por ejemplo, es viuda? Bueno, puede ser con el papá, en el caso de los cristianos, con algún pastor, o alguno de los pastores, pedir el consejo. Pues es bueno que la mujer esté sujeta. Y luego fíjense en el versículo 19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y allí el mandamiento es diferente. ¿Por qué amar a la mujer? ¿Se acuerdan que dice Pablo a los Efesios que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, Efesios capítulo 5. Y se entregó a sí mismo por ella. O sea, aquí es diferente porque los hombres tendemos a ser descuidados. ¿Verdad que sí, señoras? Ya ven, señores. Entonces, no somos como muy cuidadosos, ¿sí? Entonces, y la mujer necesita sentirse que la ama el esposo. Necesita ser detallista, necesita decírselo. Y no seas de esos hombres así, pues hasta mal educados. ¿Verdad? Pues ya sabes que te quiere, ya déjate de tus payasadas y las ofenden. Fíjate lo que dice después, no seáis ásperos con ellas. La palabra ásperos aquí viene de una palabra griega que significa, da la idea como de traspasar con algo puntiagudo, ¿sí? El cuerpo, alguna parte del cuerpo. En este caso se refiere la aspereza a las palabras. Fíjense, y el hombre, por naturaleza caída,
es áspero, somos ásperos, ¿sí? Y eso se debe de ir limando. A la mujer no se le debe de tratar con aspereza. Porque la mujer, al ser más sensible en sus emociones, es más fácil ser herida, ¿sí? Y fíjense que generalmente así sucede. Al ser descuidados, somos ásperos el varón. Por eso nos da este mandamiento: no seáis ásperos con ellas. Porque soltamos las cosas así muy ásperamente. Y todo aquello de que eres una tonta y que no sé qué, y que quién sabe cuánto. Una vez le dije a uno, le dije, mira, no le digas tonta a tu esposa. No, es una tonta. Pues tú eres más porque la escogiste a ella. Y yo no, se quedó así. Tú eres más tonto entonces, porque la escogiste a la tonta. No, cálmate, hermano. Así es que ya no le andes diciendo a nosotros. No, eso les pega bien duro, ¿sí? Y luego, como son bien sensibles, se quedan así como golpeadas, pero todo esto es algo interior. Y a nosotros los maridos se nos ordena quitar la aspereza, ¿sí? Y ser más tiernos, porque lo contrario a la aspereza es la suavidad, ¿no? Entonces, cuando te dirijas a tu esposa, hazlo con respeto, hazlo con cariño. Los que son casados, los que son jóvenes, cuando se vayan a casar, y tú cuando te cases, mija, dile a tu marido, no seas áspero. Sí, no, porque de verdad, la mujer es así, al ser más sensible, pues es más fácil, más vulnerable. Por eso dice, no. Inclusive cuando te sirve de comer, dale las gracias. Y siempre dile algo. Ay, qué buena estaba la comida. Ah, muchas gracias. Eso es alimentar la armonía. Y eso va bajando tu aspereza, ¿sí? El otro día alguien me comentaba, ay, voy a ir con el dentista porque traigo una muela así muy filosa. Como que se le astilló, ¿no? Entonces como que le quedó un pico. Dice, ay, nomás que duele bien feo. Y ay, no, me dan unos nervios. Le dije, pues ¿a quién no? Entonces ya después fue con el dentista, ¿no? Y le dijo, es con una hermana de aquí, le dijo, ¿qué quieres que te arregle? Dice, pues es que traigo un pico allí que... Entonces, pues, me sacó, ¿cómo se llama el aparatito ese? Entonces, con ese lima, ¿no? Entonces quitó el piquito ese que a veces se mordía, me decía el hermano. Hay que limar eso, lo áspero, ¿entiendes? Es que yo soy de Jalisco. Quítate el sombrero de charro, hombre, y sé amable, ¿entiendes? Sé considerado, sé respetuoso con tu esposa. Y si eres de los que casi nunca le dices nada, pues llegando ahorita a la casa, dile algo. Dile, caray, ¿te cambiaste de vestido? Es que soy un hombre nuevo, mi amor, dile. ¡Ay! Se va a emocionar y te va a hacer tu birria, que es tu plato favorito. Pero luego, fíjate, se va con los hijos, versículo 20 dice, hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Oyeron, niñas? Ustedes que están aquí estudiando la Biblia. Ahora fíjense, obedeced a vuestros padres en todos. Fíjense, a la esposa le dice, habla de sujeción. A los hombres de amar y quitar la aspereza. Y a los hijos de obedecer. Ahora, la frase en todo no es todo, ¿sí? En todo significa a lo que tiene que ver con los mandatos de Dios, ¿sí? Porque lo mismo la esposa se sujeta al marido como conviene en el Señor, hasta donde no se violente, sí, por la palabra de Dios. Si por ejemplo el marido le dice a la esposa, le dice, oye, me gustaría que cuando yo llegue tengas todo listo por la comida porque llevamos el tiempo medido. Entonces te está diciendo algo que pues sí, ¿no? Está dentro del margen. Pero si te dice otras cosas, si a un papá le dice a su hijo, ve, cómprame marihuana, ¿el hijo tiene que hacerlo? Se va a meter en broncas de todas maneras. Pero ahí es donde obedece a Dios. En el caso de cuando no es cristiano, algunos en la familia.
Pero cuando son cristianos, fíjense, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice. Y luego revira a los padres, fíjense, en su función de padres, en el versículo 21. Dice, ¿padres? Sí, porque luego a veces los padres dicen, ya ves, hijo, aquí dice, sométete en todo, obedéceme en todo. Pero el 21, fíjate lo que dice. Allí Pablo voltea la tortilla, ¿no? Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. O sea, significa no provocarlos, para que no se desalienten. ¿Sabes cuál es una manera de provocar a los hijos? Teniendo preferidos. ¿Cuántos de ustedes fueron los preferidos en tu papá? A ver, sean sinceros, levante la mano. Ay, los preferidos. ¿Cuántos fueron los así, ovejitas negras, los desechados así de papá? Sí, a los dos los amolaron. Tanto a los que hicieron a un lado como a los preferidos. A los preferidos porque los consintieron, los dañaron. Y a los desechados o a los que rechazaban, pues por lo mismo, el rechazo duele, ¿verdad? Y esa es una manera, fíjate bien, de exasperar a los hijos, ¿sí? Por ejemplo, mi papá tenía de preferida a mi hermana, la menor, a Georgina. Y los demás, pues, Carlos se ponía así, y yo también. Y a ella le consentía todo y le daba dinero y a nosotros no. ¿Y por qué? Y véngase mi negrita, le decía. Y nos hacía enojar. Y luego nos decía, hagan esto. Y yo decía, no. O sea, nos provocaba. No era cristiano y bueno, se le disculpa, ¿verdad? Pero en el caso ya de los cristianos, ¿no? Así como ya no hay barreras entre los hermanos, debes de amar a tus hijos igual, ¿sí? Igual, aunque uno haya salido rubio y el otro moreno, aunque uno sea más inteligente que otro, tienes que amarlos por igual. Cuando mis hijos estaban chiquillos, una vez, mi hijo tiende a ser más blanco de la piel y mi hija morena. Entonces, llegó la niña corriendo por un lado y luego el niño, se llevan 2 años de edad, estaban chiquillos. Papá, a ver, ¿qué pasó? Dice, ¿verdad que a mí me amas más que a David? Y luego David dice, no, ¿verdad que tú me amas más a mí? ¿Y por qué piensas tú que te amo más? Porque yo soy el hombre de la casa. Ah, tú eres el hombre de la casa. ¿Y tú por qué? Porque yo soy la niña. Y luego, fíjate, David dice, pero ella está prieta. Fíjate, traen el racismo. Qué tremendo. Entonces yo los tenía ahí a los dos. Dije, ay, Señor, dame sabiduría. Entonces les decía, a ver, siéntense aquí. Les voy a poner un ejemplo. A ver, ¿qué les gusta de la noche? Ay, pues bien bonito, las estrellas, se ve la luz. Cuando está la luna así, que brilla, ¿qué tal? No, pues es bien bonito. Y luego los grillitos cantan. ¿Les gusta la noche? Sí. ¿Y del día que les gusta? No, pues el sol, ¿verdad? Que se ve todo y los pájaros volando porque la luz del sol ilumina todo. Entonces le dije, bueno, mira, hijo, tú eres el día y ella es la noche. Y se quedaron así, le dije, no, los dos. Miren, el día no existiría sin la noche, no serían las 24 horas, no. Entonces les expliqué y se quedaron. Les dije, no, a los dos los quiero por igual. Y se calmaron, ¿eh? Y fíjate, eso insistíamos, porque eso es propio de los niños. Bueno, ahorita ya son jóvenes y no tienen ellos lo que yo sí tuve, fíjense, con mi hermana. Así, yo la agredía a mi hermana, hasta después de convertido, bueno, ya fue cambiando la cosa, ¿no? Pero yo los veo a ellos y tienen entendimiento de eso. Y saben que a los dos los amamos igual. Entonces, ahorita ya crecieron, pero yo veo el fruto en ellos. ¿Entienden? Lo importante de obedecer la palabra de Dios. Entonces, luego, fíjense, en el versículo 22, bien interesante, porque ahora se va con los esclavos, o vamos a ponerlo así, con los trabajadores, ¿sí? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pero aquí se refiere a los esclavos, ¿eh? Ahora fíjate,
obedeced en todo, significa en todo aquello que está dentro de las funciones que en aquel tiempo la esclavitud estaba vigente, ¿sí? Obedezcan, dicen, todos vuestros amos terrenales. Y luego fíjate, dice algo bien interesante, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia o se rebela, es sedicioso, qué sé yo, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, si tú eres un trabajador, estás sometido a un amo terrenal, tienes que obedecer en todo lo que tiene que ver en el ámbito del trabajo. Pero si ya tu jefe te dice, como el otro día recibí un correo de alguien, pastor, dice, fíjese que tuve un problema en mi trabajo porque yo soy el contador de una empresa grande. Dice, soy el contralor y yo manejo los recursos y los libros y todo. Dice, pero el gerente general, que no es el dueño, me dijo que hiciera una tranza. Pero él es mi jefe y que le moviera allí para, usted sabe, ¿no? Llevar un beneficio. Dice, entonces yo le dije que no. Entonces me metí en problemas porque me está inventando un montón de mentiras. Le dije, mira, tú no te preocupes, tú hiciste lo justo, ¿sí? Si te corren, Dios te va a dar un trabajo, no te preocupes. Y parece que efectivamente lo corrió, fíjate. Y le dije, mira, tienes una opción, ir con los dueños y decirles, se vale también, porque si tú fueras dueño te gustaría saber, ¿verdad que sí? Pues eso es lo justo. Entonces la injusticia fue del otro. Por eso dicen el Señor, igual. Todo lo que si te digan, oye, no llegues tarde, no llegues tarde. Si te dicen, quiero que hagas este trabajo, hazlo, si es lo que es de tu competencia, hazlo, sométete. Y luego dice en el capítulo 4, versículo 1, ahora se vuelve a los amos. Primero son los esclavos y luego se vuelve a los amos. Pero esclavos cristianos, trabajadores cristianos y luego amos cristianos, dueños cristianos. ¿Sí? Jefes cristianos. Lo dice, amos. ¿Se fijan el equilibrio? ¿Sí? Amos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Ahora, si tú eres dueño de algún negocio, ¿qué dice aquí? Haz lo justo y lo recto con tus empleados. Págales salarios justos. Haz lo que dice la ley. Fíjense, aquí había un hermano que tenía un negocio próspero, después lo vendió, pero yo le dije, oye, no sé por qué salió el asunto, le dije, ¿qué son tus empleados? Y luego se me quedó, pues bien, le digo, ¿podría yo hablar con algunos de ellos? Porque de todos los empleados que tenía había como 3 cristianos. Dice, no, pero ¿por qué? ¿Qué te dijeron o qué? Le digo, es que mira, le digo, como tenía confianza, le digo, es que he notado que eres medio áspero, medio mandón, así. No, tampoco, ¿entienden? Tampoco son personas y se les habla por favor también. Ay, no, mira, entonces yo le enseñaba. Entonces le dije, ¿tus salarios son justos? No, pues ya ves cómo está el mercado. No. ¿Tus salarios son justos? Dice, bueno, pues entonces ya le dije, a ver, por ejemplo, ¿cuánto gana el que está en tal máquina? Y dice, no, bueno, pues tú sabes, ¿no? ¿Cómo está el mercado? No, yo no te estoy preguntando eso. Estoy preguntando si te estás pagando salarios justos, porque yo veo que te va bien en el negocio, ¿eh? Has comprado casas, departamento, traes tu Suburban del año, te vas de vacaciones a Estados Unidos, te vas a Cancún, o sea, se ve que tus trabajadores están trabajando bien y entonces dicen, no, bueno, pues, y me dijo, yo le dije, ¿sabes? Te voy a decir algo, le dije, trátalos con justicia,
Le dije, te voy a dar un desafío, auméntales el salario. ¿Cuánto es el salario así que prevalece en del ámbito de lo que tú tienes tu negocio? Por ejemplo, de este maquinista. No, pues tanto. Entonces yo le dije, súbele el 25%. Y me miró, me dijo, no se puede, me voy a la quiebra. Le dije, ahí está tu mentalidad poquitera. Ahí está la mentalidad. Mira, si tú le das aliento, tratas bien a tus trabajadores, los incentivas, es al revés, le dije. Pero fíjate cómo estamos hechos, ¿no? Y luego aquí la cultura mexicana. Uy. Entonces, no me voy a ir a la quiebra. Ok, vamos. Mira, yo no soy administrador, pero no me pierdo, ¿eh? Fíjate, si tú haces este aumento, empezamos a hacer números, ¿en cuánto te afecta? No, pues la verdad, no te hagas, sí sabías, porque tú eres contador. Le dije, haz lo que dice la Biblia, y yo te voy a asegurar algo. Si tú haces lo justo y lo recto con ellos, Dios va a bendecir tu negocio. Y bueno, yo le lancé el reto, pero ¿saben qué fue lo tremendo de esto? Que lo agarró y dijo, pues sí, dice, si me he portado mal, pues voy a cambiar. Fíjate, qué tremendo. Entonces habló con ellos y les dijo, ¿saben una cosa? Pues esta empresa de aquí vi, y les empezó a hablar. Sabían que él era cristiano. Les dijo, les voy a subir a todos el sueldo. Voy a procurar ya no tratarlos así muy duro. Y lo empezó a hacer. Mira, hermano, en un lapso de 1.5, 2 años, se duplicó. Sus trabajadores ganaban más que el estándar, pues. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Dice, mira, de veras, están motivados, le echan ganas, se sienten bien tratados y obviamente producen, y sus beneficiados son la familia. ¿Por qué? Y este es el propósito de estos mandamientos, para que la familia funcione, los hijos, la esposa, el papá, los empleados, los amos. Un día uno de sus trabajadores me dice, oye, y luego para colmo cristiano, que también venía aquí, dijo, pues yo quiero más aumento. Le dice, pues sí, al principio, no lo quiero ahorita, pero así grosero, ¿eh? Entonces dice, porque mira, dice, pues sí, la producción se fue al doble, dice, y tú te estás haciendo muy rico. Y le dice, oye, pero espérame, yo soy el dueño. Total, se le puso al brinco, fíjate. Entonces me dijo, oye, fulano de tal, y yo lo conocía, ¿no? En la iglesia. Pues me está diciendo esto y me amenazó de renunciar. Le digo, agárrale la renuncia, agárrasela. Entonces me hace así, parecía como que yo me estaba contradiciendo, ¿no? Y déjalo que se vaya y que vea, que busque. Te aseguro que en una semana va a estar de regreso. Entonces, oye, pues no te puedo aumentar. Pues me voy, nadie valora mi trabajo, y que quién sabe qué, que usted, y le voy a decir al pastor, usted es un abusador. Pues ve y dile. Ni sabía que yo le había dicho que se pusiera las pilas. Entonces, se va a buscar trabajo. No, hombre, a los 4 días regresó. Oiga, pido perdón, ¿me puede reintegrar en el puesto? Y sí, todavía está vacante. Sí, está bien. Oye, ¿qué te hizo volver? No, dice, es que no pagan bien. No, la verdad es que estamos re bien. Estamos un 30% arriba de lo que le ganan en mi oficio. Dice, ¿ya ves? Ahora el que no valoraba eres tú. Y siguió otros 5 o 7 años, hasta que después él hizo su ahorrito y puso su negocio, y ya tiene su negocio. Pero fíjense, todo eso lo trata la Biblia. Interesante, ¿no? Así es que el que es trabajador, pues échale ganas. Y si tú eres dueño, pues también échale ganas. Si eres esposo, échales ganas. Si eres esposa, lo que dice la palabra, si eres hijo, y todo, miren, con el propósito de caminar, ¿sí? Y para todo eso, Cristo y su palabra nos es suficiente. Y ven hasta dónde nos lleva, ¿sí? Ok, vámonos al versículo 3.
Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Perdón, estoy en el versículo 1, ¿verdad? Me brinqué el 2. Dice, amos hacer lo justo, etcétera. Lo justo y lo recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Qué tremendo Pablo, ¿verdad? Y luego dice el versículo 2, ahí le da un giro y tiene que ver con la vida cristiana. Dice, perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Fíjense, el interés de Pablo era la difusión de la palabra, ¿no es cierto? Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, pero miren lo que dice, por el cual también estoy preso. Cuando Pablo escribió las epístolas a los colosenses, a Timoteo, Tito, estaba en la cárcel. Pero fíjate cuál era su petición de oración, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Eso era su pasión y su interés. Hay una escritura muy interesante en Hechos 16, pongan una señal allí en Colosenses 4, porque allí hay algo muy interesante, miren. Ustedes recuerdan que por una parte, Cristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí? Pero vean este episodio para que vean qué importante es la guía personal del Espíritu Santo. Dice Hechos 16, versículos 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Les fue qué, dice? Prohibido. ¿Qué hubieran hecho algunos de esos guerreros de hoy? Guerrita, ¿no? Hasta se visten de soldadito y no, se nos opone el diablo y que no sé qué. Y era el Espíritu aquí. A veces es el diablo, que es lo que hay que discernir. Y aquí lo discernieron ellos, dice. Versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia a predicar, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos que ellos se topaban y se daban el giro y seguían, ¿no? No vemos ayunos de quién sabe cuántos días, no vemos guerritas, no ven todo lo que hoy se usa, ¿no? Pues era gente bien sensible. Dice versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y fue en Macedonia donde Dios los quería llevar, fíjate. Pero ¿te fijas cómo los contuvo? Y ellos fueron sensibles. Y eso es algo, ese es un pasaje que pocas veces, yo, de hecho, nunca he oído una predicación sobre esto. Pero es bien tremendo este pasaje. Porque vemos la sensibilidad que tenían para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso él oraba para que se nos abriera puerta para la palabra. Pero él también sabía que a veces el Señor frenaba. En otra parte, en Tesalonicenses dice que Satanás nos estorbó en la predicación, pero él supo, ¿entienden? Discernía. Entonces, abrir puerta para la predicación de la palabra. Versículo 4, Colosenses 4:4. Entonces está pidiendo oración, que el Señor nos abra puertas para predicación de la palabra. Pedía oración por él, versículo 4, para que lo manifieste, o sea, el misterio, la predicación, como debo hablar. O sea, en otras palabras, que cuando yo hable, decía Pablo, oren por mí para que cuando yo hable, la gente pueda entender. ¿Sí? Que yo les manifieste, les revele el misterio del Evangelio, como, que se los hable como debo hablar. ¿Y cómo debe de hablar un mensajero de Dios? Un predicador, con la verdad del Evangelio, sin diluirla, ¿sí? Hoy, de lo que más se escucha
es de predicadores que han diluido tanto el evangelio, ¿sí? Y desgraciadamente, fíjate, como son pastores de mega iglesias, o sea, iglesias de miles de personas, los demás, los que están allí aprendiendo, pues aprenden mal porque dicen, no, bueno, pues es que así es el pastor. Por ejemplo, hay un pastor muy famoso en los Estados Unidos que tiene una de las iglesias más grandes que hay en el mundo, ¿sí? Y es una de las iglesias que más crecen, esto es entre comillas, en los Estados Unidos. Pero él predica un evangelio, pero super light, así, no, pero totalmente diluido, rebajado. En nada se parece al evangelio que predicaba Pablo. Sin embargo, dice que su iglesia es cristiana. Y seguido lo entrevistan, como le gusta así farandulear, le gusta salir en los noticieros y se junta con artistas, jugadores de béisbol famosos que van a su iglesia, anda con ellos, ¿entiendes? Se va a jugar golf con el ¿cómo se llama? El diplomático de tal país. Entonces, pues se ha hecho bien famoso. Tiene una iglesia gigantesca y un día lo agarró un periodista que entrevista a todo el mundo. Se llama Larry King. No sé cuántos han visto esas entrevistas. Entonces le pregunta a este predicador, a este pastor, y le dice, oiga, ¿usted por qué nunca habla del infierno? No, dice, yo no soy portador de malas noticias. Oh, bueno, pero se lo fue agarrando el presentador, ¿no? Dice, oiga, ¿usted por qué nunca menciona del pecado? Dice, no, ¿para qué? Pues la gente sabe que tiene problemas. Oh, oiga, pues usted es un predicador del evangelio, ¿no? Entonces, para usted, ¿quién es el único que salva? Fíjate lo que le está diciendo el periodista. Y le dice, bueno, mire, cuando yo era joven, mi padre que fue pastor, un pastor bien respetable, ya murió, dice, él me llevaba en sus viajes y una vez fue a la India a predicar, él era pastor evangelista y yo, pues yo oía sus mensajes y todo, y entonces yo conocí muchos países desde niño. Entonces yo conocí un país, la India, donde hay muchos hindúes, y a mí me impactó tanto, fíjense lo que estaba diciendo, me impactó tanto su devoción, su religiosidad, su entrega, pues son bien idólatras, ¿no? Se bañan en los ríos para perdonar limpiar sus pecados, o sea, unas aberraciones, dice. Y yo pues he llegado a la conclusión de que sin duda a esa gente Dios le va a tomar en cuenta esa fe. Y cuando yo vi esa entrevista, yo dije, no puede ser lo que está diciendo. Entonces le dice el entrevistador, oiga, a ver, espérame, es que usted es un pastor cristiano y su Biblia dice que hay un solo camino. ¿Quién es ese camino? Dice, bueno, pues Jesús, pero sin duda Dios va a tener misericordia de esa gente, le va a tomar en cuenta su devoción. ¿Qué es eso? Fíjate, Pablo oraba para que Dios le abriera puertas, para hablar como debo de hablar, decía, para que les explique los misterios del evangelio como son. Si Pablo lo escuchara hablar y a predicar a ese predicador, se moriría de vergüenza. Y sin duda iría como fue delante de Pedro y lo reprendería en frente de todos. Bueno, esos son muchos predicadores de hoy. Están diluyendo la palabra bien tremenda. Volvamos a Colosenses 4:4. Para que lo manifieste, dice, como debo de hablar, sin diluir, sin engaños, sin estrategias humanas. Y luego comienza en el versículo 5 a dar instrucciones sobre el andar del nuevo cristiano, ¿sí? Del cristiano. Dice en el versículo 5, andad sabiamente, dice, para con los de afuera. Fíjate aquí, si tú notas, el capítulo 3 en adelante está hablando a los de acá adentro, ¿no? Y su trato con los de aquí adentro, mansedumbre, humildad, y luego la familia cristiana adentro. Pero aquí está hablando en relación con los de afuera, ¿lo ven?
Andad sabiamente para con los de afuera, o sea, significa con prudencia, con tacto. Redimiendo el tiempo, significa aprovechando cada momento, pero para dar testimonio de Cristo. ¿Sí? Eso significa. Fíjate, el versículo 5 en la versión en lenguaje sencillo, mira cómo dice Colosenses 4:5, dice: usen su inteligencia espiritual para saber cómo deben tratar a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Y luego dice el versículo 6, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra, o sea, delante de los incrédulos, sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, atinada. Lo dice, sazonada con sal. ¿Qué significa sazonada con sal? ¿Que vas a estar hablando y vas a estar echándole sal? No, lo que pasa es que habla del hablar, no palabras corruptas. ¿Sí? ¿Y por qué dice sazonadas con sal? Porque la sal tiene el poder de preservar los alimentos, retarda pues su descomposición. Y en los tiempos bíblicos a los soldados romanos les pagaban su salario, una parte con dinero, monedas, y otra les daban un saco de sal, fíjense, y de ahí viene la palabra salario. Bueno, ¿por qué? Porque la sal tiene la cualidad de conservación. Por eso dice aquí, anden sabiamente con los de afuera, con prudencia, con tacto, aprovechen bien el tiempo, eso significa redimiendo, sean vuestra palabra con gracia, o sea, no corrompida, sazonada con sal, eso significa. O sea, no palabras corrompidas, no pláticas corruptas, para que sepáis cómo debéis responder a uno de los que no conocen a Dios, ¿sí? En la versión en lenguaje sencillo, en el versículo 6, se lee así: hablen siempre de cosas buenas, o sea, delante de los incrédulos. No se mezclen en su tema, ¿sí? No se dejen arrastrar. Y díganlas de manera agradable. Y piensen bien cómo hay que contestar a cada uno, ¿sí? Ahora vamos al versículo 7, porque ya Pablo ahí da las instrucciones finales de su carta, y dice así, hasta ya el último versículo es el 18 y termina la carta. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, o sea, sus necesidades, su situación, todo. Él tenía alguien que lo asistía a él, se llamaba Tíquico, amado hermano, dice, y fiel ministro de Dios y consiervo en el Señor, pero era alguien que lo asistía, ¿entienden? Una vez escuché una predicación la predicación se llamaba Mi amigo Tíquico. Tremenda predicación, y habla acerca de los que sirven a los que sirven, y Tíquico era uno de ellos, ¿no? Entonces, siempre hay hombres, mujeres, que son consiervos, como dice aquí, consiervo mío en el Señor, pero Tíquico lo asistía, o sea, era alguien que estaba al tanto de sus necesidades. Eso Dios se lo puso a él, a Tíquico. Y bueno, Pablo lo aceptó como eso, alguien que lo asistía. Por eso dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. O sea, si tengo alguna necesidad, bueno, Tíquico, él me asiste a mí, ¿sí? Versículo 8. El fiel consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Versículo 9. Con Onésimo, y comienza a citar ahí una serie de personas. Con Onésimo dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. También dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber
Tíquico y Onésimo. Onésimo había sido un cristiano que había huido de su amo, ¿sí? Y había hecho sus tranzas. Entonces, Filemón era su amo terrenal y lo transó y salió huyendo. Nada más que Onésimo nunca contó con que un día iba a conocer a Cristo por boca de Pablo. Entonces, cuando se enteró, si ustedes leen la epístola a Filemón, dice, recíbelo a Onésimo. Pues ya cuando se convierte, sin duda, se enteró Onésimo, como decía, híjole, pues es amigo de Filemón, el que yo trancé, el que yo le... Entonces, pues le contó a Pablo. Y ahí la epístola a Filemón le dice, recíbelo, mira, él se ha convertido, perdónale, y está tremenda esa carta. Y Onésimo se volvió un hombre humilde porque se ve como que era medio acelerado. Entonces dice, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que pasa acá os lo hará saber. Ahora ya era alguien que asistía al mismo Pablo también, era su servidor, su asistente. Versículo 10, Aristarco, dice, mi compañero de prisiones. O sea, era alguien que posiblemente lo metían a la cárcel junto con él, o cuando él estaba en la cárcel, iba y lo asistía. Un comentarista decía que Aristarco, en realidad, el trabajo que hacía era visitar a Pablo en la cárcel. Y eventualmente los dejaban, ¿sí? Como ahora, ¿no? Y le llevaba comida, le llevaba algo de dinero, para lo que no había mucho que comprar, pero pues, se necesita de todas maneras. Y este hombre Aristarco atendía los tiempos de Pablo cuando estaba en la cárcel, porque pues eran mal alimentados, estaban en medio del fango, entonces había mucha enfermedad, y Aristarco lo atendía, ¿sí? Luego dice, compañero de prisiones, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. Fíjense, en el libro de los Hechos pasó algo con Marcos. Dice que Bernabé quiso llevar a Marcos y Pablo dijo, no, ese no, porque ese se echó para atrás. Estaba joven, Marcos, que es el escritor del Evangelio. Y entonces lo quiso llevar Bernabé creo que fue el segundo viaje, no lo recuerdo, misionero de Pablo, pero Pablo dijo, no, ese no, yo no quiero gente así tan voluble, en otras palabras, ¿no? Y lo hizo a un lado, y parece que eso le pegó a Marcos, pero aquí vemos a un Marcos ya como que retomó, ¿sí? Y se volvió un hombre fiel. Esto nos habla pues de cómo tenemos debilidades, pero podemos rectificar. Entonces dice, si fuera a vosotros, recíbanlo. Y luego miren el versículo 11, y Jesús llamado justo, ¿es alguien que se llamaba Jesús? ¿Sabían que había otro Jesús? Ahí está. Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo en medio de todas sus prisiones. Fíjate que los hombres que sirven a Dios, generalmente, o sea, que son fieles al Evangelio, generalmente no tienen muchos amigos así íntimos, porque no todos entienden. Por ejemplo, Timoteo, pues era un discípulo de Pablo, y hubo un momento que en Timoteo era tanta la lucha, tanta la presión, que como que quiso declinar, y por eso le escribió, no, Timoteo, le dijo, no te acobardes, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque la lucha era bien fuerte. Entonces lo estaba alentando. Entonces, pues todo el mundo, fíjense, el concepto actual de un ministro de Dios es que, nada que ver con lo que es. Pablo le dijo a Timoteo, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, ¿qué? Sufrirá persecución. Entonces las persecuciones estaban a la orden del día, y más en el incipiente cristianismo, era de vida o muerte. Entonces ser amigo de Pablo, así como que pues no era muy, solo los que habían entendido, y no eran muchos, pero él los menciona, Aristarco, Tíquico, Jesús llamado el justo, son consuelo mío,
Son buenos cuates, ¿sí? Ellos entienden lo que estoy pasando y me consuelan. Versículo 12, os saluda Epafras. ¿Se acuerdan quién fue el que fundó la iglesia a los colosenses? Epafras. Él fue a Colosas. Pablo, ¿sabían que Pablo, bueno, eso lo dije al principio de la clase, Pablo ni siquiera conoció la iglesia en Colosas, pero fue un discípulo de Pablo, Epafras, el que llegó a Colosas y los evangelizó, y de ahí se levantó una iglesia. Y los amaba tanto que cuando entraron los judaizantes y todos los filósofos, fue con Pablo y le dijo, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hago, Pablo? Fíjate, los hermanos en Colosas, y de ahí surge la epístola, pero él estaba en la cárcel. Entonces dice, saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Fíjate qué tremendo que un hombre como Pablo dijera, Epafras, siervo de Cristo. Siempre rogando, dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. O sea, Pablo lo oía, que oraba, Señor, los de Colosas, los colosenses, guárdalos. Dice, oraba para que estéis firmes, perfectos, o sea, maduros y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él, dice Pablo, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Este era un verdadero ministro que se preocupaba por la salud espiritual de sus hermanos en Colosas. Dice, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, el que escribió el Evangelio. Dice, les mando un saludo. Y luego dice, y Demas. Miren, aquí Demas fue un colaborador de Pablo, pero en la carta, creo que es a los tesalonicenses, les dice, Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se fue a Tesalónica. Tesalónica en aquel tiempo era como Las Vegas de hoy. Dijo, no, pues yo, ya no se dice que retornó, pero Marcos sí, se fue, y luego retomó y retornó al camino, y Demas no. Y dice, Demas me ha desamparado amando más este mundo. Fíjate qué tremendo. Bueno, es a los que Juan se refería, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y termina diciendo el versículo 15, saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa, como que allí inició también otra iglesia, otro grupo que se reunían. Ahora miren este versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, los colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de la carta que yo envié a la Odisea, la leáis también vosotros. Esta carta se perdió, no existe el manuscrito, ni copias, pero dice aquí que él les escribió una carta a los de la Odisea, a los que decían somos ricos y no tenemos necesidad de nada y que no sé qué. Ya Pablo, ¿qué diría? ¿Quién sabe? Pero dice, esta carta, léanla entre ustedes y luego vayan con los hermanos y léansela y así viceversa, pero esa carta se perdió. Termina diciendo en el 17, decida Arquipo. Fíjate cómo termina, siempre exhortando, siempre animando, siempre impulsando. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Saben qué pasó con Arquipo? Se estaba echando para atrás. La persecución estaba todo lo que daba. Y alguien le dio la noticia a Pablo, por eso le dice, díganle a Arquipo, mira, o sea, como diciendo Pablo, ¿no? El que le dijo, Pablo te dijo, mira, cumple el ministerio que recibiste del Señor, no te eches para atrás. Bueno, no se sabe qué pasó con Arquipo, pero bueno, ya lo sabremos aquel día. Y termina diciendo el 18, la salutación o la asignación, la firma es de mi propia mano, de Pablo. Luego termina diciendo, acordaos mis prisiones. ¿Saben por qué les dijo eso? Como diciendo, todo esto es por Cristo. Y si alguno quiere seguir a Cristo, le puede pasar esto. Pero luego termina diciendo, la gracia sea con vosotros.
que eso fue lo que, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo, bástate mi gracia? En esa debilidad. Pablo vivió, por eso fue el mejor expositor de la gracia, porque la vivió. Cuando estaba en la cárcel, experimentaba la gracia de una manera extraordinaria. Para aguantar, para soportar, para, aún estando en la cárcel, seguir exhortando, seguir aconsejando. No estaba en la depre acá. No, está, qué tremendo hombre. Pero todo esto lo puede hacer solo el Señor por su gracia. Y Él lo había escogido. Entonces, lo que Dios te dé o te vaya a dar, termínalo. Hasta el día de Jesucristo. Amén. Termina diciendo, así sea. Y así se despidió de los colosenses. Vamos a orar. Pero antes de orar, déjenme darles una instrucción. Me quedan algunas clases, ¿sí? Entonces ya...